cómo Dios sana las heridas de nuestra alma, donde el bisturí no puede llegar, por más preparado y filoso que éste pueda estar, porque son heridas que no están en nuestro cuerpo, que no pueden sanar con un medicamento, que no pueden entenderla humanamente hablando aquellos que han estudiado el comportamiento humano. Solamente a través de la fe y por medio del Espíritu Santo esta sanidad se puede instalar en nuestra vida. Y tú y yo estamos hablando de sanidad, y lo primero que el Señor quiere que abracemos, aprendamos, anotemos y creamos es que no podemos avergonzarnos de nuestros procesos. Cuánta vergüenza produce en el corazón la prueba, el saber que estamos siendo probados, estar en la situación difícil, reconocerlo, pero todavía peor, que los demás lo vean en nosotros. Que no podemos sacar la tarjeta porque no tiene dinero, que no podemos entrar la mano en el bolsillo porque no hay recursos, que no hay esperanza porque no hay palabra, no hay obra que yo pueda hacer para sanar, obrar en esta situación. Cuando estamos en nuestro peor momento, no queremos que ese teléfono suene. Estamos en una conversación y queremos evitar que nos pregunten. El estudiante no quiere que le pregunten en el momento difícil, ¿y cómo te fue? No quiero que me pregunten porque tengo que entonces inventar cosas. Bueno, ahí vamos. No, te quemaste. Quedó delatado, Carito. O cuando llegas de la reunión y te dijeron que no te dieron el sí. O cuando estabas trabajando arduamente durante todo un año y el proyecto al final no se dio. O las intenciones del corazón, por más puras y buenas que hayan sido, no se manifestaron. Estuvimos hablando de un joven que no tenía la culpa de haber recibido un sueño de parte de Dios. Y su gran pecado fue compartirlo. Por eso es que quizás muchos dicen, mira, cuando tienes algo en la mente, no lo compartas para que no se te diluya. Ay, no lo diga, para que el diablo no lo escuche. No lo diga para que el mundo no lo sepa. Pero ¿y entonces qué sentido iba a tener cuando José se parara delante de sus hermanos y declarara lo que Dios había dicho en su corazón? No iba a tener sentido, no iba a tener efecto. El propósito de Dios para trabajar en el corazón de su familia, de su pueblo y de nuestra fe, no iba a tener ningún tipo de sentido. José tenía que declararlo para que todos supieran cuando él era un adolescente que Dios le había dado un sueño en el cual todos iban a estar ante sus pies, a sus pies, porque Dios le iba a dar una posición privilegiada por encima de todos ellos. Entonces, José tuvo que asumir el riesgo de declarar la visión. Lo que más miedo le da a cualquier persona es hacer una declaración, sobre todo en su peor momento. Porque leíamos el domingo pasado que sus hermanos se burlaban de él y hablaban con dureza de palabras todos los días en contra de él. Imagínate que en ese momento él recibe un sueño y le dice, todos ustedes se burlan de mí, pero Dios me dijo que incluso mi padre se iba a inclinar. Pero este está loco. Oye, ¿a dónde ha llegado José? Pero José llegó a la posición que Dios lo impulsó precisamente por la valentía que él tenía para asumir los compromisos delante de Dios. Cuando todo está en contra, cuando nada
está fluyendo a favor nuestro, cuando nos sentimos totalmente desprotegidos, es precisamente el momento oportuno en el que el Señor desea glorificarse en nuestra vida. Toda esta historia tú la puedes encontrar en el libro de Génesis y hoy nos vamos a concentrar en esto. No te avergüences de los procesos en los cuales Dios te ha metido. No te avergüences de la situación que te ha tocado. No te avergüences de declarar tu condición, pero no dejes al mismo tiempo de abrir tu boca para declarar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Aunque te llamen loco, aunque te vendan, aunque te abandonen, aunque se burlen, aunque te menosprecien, aunque te llamen orgulloso, no dejes de declarar el propósito de tu corazón. Porque si no lo declaras, entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Dice Génesis 42, versículo 1, acompáñame por favor, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 42, versículo 1, encontraremos algo muy importante. Todo lo que vamos a leer, en su gran mayoría está aquí en el capítulo 42. Dice desde el mismo verso 1, que cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, alimento, comida, le dijo a sus hijos, ¿por qué están ustedes ahí sin hacer nada, mirándose uno al otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Aquí Jacob da una orden. Este momento de sequía que llega a Canaán es el mismo que Dios le había dado por revelación a Faraón. Recuerdan, 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Esa escasez ya estaba esparciéndose por toda la tierra y estaba tocándole las puertas a Jacob en Canaán. Y es por eso que él le dice a sus hijos, dejen de mirarse a la cara y decir que se está acabando la comida, vayan a Egipto que yo escuché que allá hay comida. Y dice el verso 5 que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto, ¿qué era José? No estamos cambiando de historia. El mismo José que echaron en la cisterna y que dice la Biblia que lloraba desesperadamente para que sus hermanos lo sacaran de allí. No fue que José cayó en la cisterna y dijo, esto es un proceso de Dios, yo lo voy a asumir. No, él estaba llorando desesperadamente desde la cisterna por esa situación que le había tocado. ¿Y cómo usted cree que él se sintió cuando lo vendieron? Él iba por el camino arrastrado porque había sido vendido como un objeto. Y sus propios hermanos habían protagonizado esto. Pero en esta ocasión, José era gobernador de Egipto. Yo te pregunto, ¿qué tiempo había transcurrido de la venta y este pasaje? 20 años. 20 años después, con otra imagen, otro idioma, otra condición, le toca a José ahora estar en una posición distinta. Insisto, no te avergüences de tus procesos. Dice la Biblia que José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas. Sus hermanos tuvieron que acudir a él. Se está cumpliendo el sueño, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Cuando llegaron, ¿qué dice tu Biblia que hicieron los hermanos? ¿Qué dice la pantalla? Cuando llegaron, se inclinaron. ¿Qué hicieron? ¿Delante de quién? De José. ¿Con el rostro dónde? En el piso. Ese no fue el sueño que Dios le dio. ¿Qué tiempo pasó? 20 años. No te avergüences de tu proceso. No porque los otros van a estar a tus pies. Yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del cumplimiento de la promesa del Señor, porque ese era el escenario de José. Tu situación es otra, pero el sueño, la promesa
la palabra que Dios te dio, aún se haya guardado, olvidado, engavetado, Dios te dice, es tiempo de sacarla a luz. Es tiempo de manifestar el llamado y el propósito, la palabra que te di. Y mira cómo José ve a sus hermanos inclinados ante él y dice el verso 7 que José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Por qué fingir? ¿Por qué no decirle, hey, hermano, soy yo? Porque había heridas en su alma. Heridas que Faraón no vio. El carcelero tampoco, el panadero ni el copero. Heridas que no vieron sangrar Potifar y su esposa, los que lo compraron y los que le servían ahora. Eran heridas invisibles, imperceptibles, que no se podían divisar a simple vista. Esas mismas heridas que hay en nuestro corazón, por palabras, por hechos, obras, omisión, situaciones que hemos vivido, palabras que nos han marcado, que cuando llegan a nuestra mente, sudamos, temblamos, se nos acelera el corazón, se nos dilatan las pupilas y el que nos mira nos dice, ¿qué pasó? Tú estabas tranquilo, una palabra, un pensamiento, un evento activa inmediatamente nuestro sistema nervioso central, nos pone en alerta y nos lleva a ese momento. José fue a esa cisterna en un instante del trono en el que estaba, viajó y se vio allí gritando, enlodado. Cuando le quitaron sus pertenencias, su manto, su dignidad, su condición, su derecho de hijo, y fue vendido como un objeto. Fue allí que él viajó inmediatamente. Y nosotros vamos a ver cómo este proceso, cómo esta historia se estaba desarrollando delante de sus hermanos y ellos ni se daban cuenta. José comienza a acusar y le dice, ustedes son unos espías. Ellos le dicen, no, venimos de Canaán, nuestro padre nos envió porque se acabó el alimento. Incluso lo dejamos allá con nuestro hermano más joven. ¿Con quién? Sí, un hermano menor. José no conocía a ese hermano, yo quiero conocerlo. Voy a enviar a uno de ustedes, lo voy a dejar a todos encarcelados y tráiganme ese hermano a ver si es cierto lo que están diciendo. Voy a corroborar esa historia, hacerle maldades, a pisotearlos. Inmediatamente él comenzó a fingir quién era, porque desde la cárcel del dolor en la que él se encontraba, comenzó a utilizar su posición ventajosa sobre ellos, su poder para aplastarlos. ¿Usted cree que había en ese momento buenas intenciones en José? Hermanos, para mí fue muy difícil ver este panorama porque durante años yo he escuchado de un José casi inmaculado. La predicación de un joven intachable y humilde, pero que en este momento está aplastando, humillando, encarceló por 3 días a sus hermanos, los acusó, los vituperó. Y si hubiera tenido la oportunidad, porque el deseo estaba, los hubiera matado. ¿Por qué? Porque el dolor, escucha bien, es una cárcel. Y una de las cosas que el dolor sabe hacer en nuestra vida es enceguecernos. Él estaba enceguecido porque hay cosas que pasan, pero que no pasan en nuestro corazón. Pasaron 20 años, pero en el corazón de José era como el primer día. Esas son heridas que portamos. Nos ponen la gerencia, llegamos a la presidencia, llegamos a la posición privilegiada, estamos en el momento oportuno, pero siguen acompañándonos allí. Y en el momento menos esperado se activan, Dios lo sabía. Y como Padre fiel,
que conoce a su hijo, sabía que no había falsa humildad en José, pero sí había un dolor que lo encarcelaba. Y que esto podía activarse en cualquier momento. Sacarlo de control y manifestar en él la persona que él no quería ser y echar a perder todo lo que Dios había construido hasta ese momento. Por lo tanto, ese sentimiento de dolor se estaba allí gestando, se estaba allí desarrollando. Y no se queda ahí la historia. Mira lo que dicen los hermanos, porque Dios está tratando con José, pero hay 10 hermanos allí, a los cuales Dios está tratando también. Dice el verso 21, que entre ellos hablaban y decían, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos a José. 20 años después, ellos tampoco habían olvidado lo que hicieron. Así que no pienses que solamente te ha tocado a ti el fruto amargo. Muchas veces los que obraron contra nosotros fueron motivados por situaciones que en ese momento desconocíamos, pero que marcaron nuestra vida, pero también marcaron la de ellos. Y Dios es un Padre fiel de amor que no solamente tiene un propósito para nosotros, sino que tiene un propósito con todos sus hijos, con todas sus hijas. Y Dios vio la angustia de ellos también. Mira cómo ellos se decían uno a otro. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Ellos sabían lo que habían hecho. Ellos sabían lo que habían hecho y muchas veces nosotros tenemos heridas con un familiar, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres, situaciones que se han dado en el camino, que pasaron, pero no han pasado en el corazón. Un padre que un día se excedió y te golpeó en la cara y humilló tu corazón, o una palabra, una declaración, un abandono, algo que haya marcado tu corazón, así como quedó marcado el corazón de José. Y era necesario que ese vacío se llenara. Mira, la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo no habla de bienestar espiritual. Muchas veces decimos, mira qué bien le va a esa persona, debe estar muy bien delante de Dios. No, José estaba con el corazón destruido. Él era un preso del dolor. Y era Sannapanea, el proveedor del grano y del trigo, de la comida y del alimento para el mundo entero en su época. Ese era José en Egipto, quien tenía el control de todo. Y aún así era un preso del dolor. Ni la escasez ni la abundancia determinan el estado de nuestra espiritualidad, porque el apóstol Pablo dijo, yo he estado en abundancia, he estado en escasez, y era apóstol en ambos procesos. Porque nos tocan las altas, nos tocan las bajas, nos tocan los procesos difíciles, y eso no define nuestra condición ni nuestra dignidad delante de Dios. No caigamos en esa confusión. No nos comparemos con los demás. Miremos hacia adentro. Los hermanos de José dijeron, algo estamos pagando por haber hecho eso contra José. Mira cómo clamaba y lo ignoramos. Y quizás te preguntas en esta mañana, ¿cómo yo puedo discernir si mi corazón está enfermo? Si estoy en la posición de los hermanos de José o soy el José que está sufriendo, encarcelado por el dolor. Es muy sencillo, solamente tienes que observar lo que haces. Dice el verso 23 que ellos nunca iban a saber que era José quien estaba hablando con ellos, porque José utilizaba mediadores. Damos gracias a Dios por San WhatsApp y San Correo Electrónico, que nos ha salvado de tener que ir a ese escritorio y mirar a los ojos a esa persona y decirle lo que te pedí. Porque solamente me siento ante el teclado y escribo cortésmente. No está ya grabado. Solamente pongo lo del día. Lo que habíamos conversado la semana pasada.
y lo envías y tú quieres matarlo, tú quieres borrarlo del mapa a esa persona. Pero estás usando como José un intérprete. José entendía lo que ellos hablaban, pero estaba usando un intérprete. Entonces, ¿cómo saber si mi corazón está en la cárcel del dolor? Bueno, madre, si tú le dices a tu hijo, ve, dile a tu papá que la cena está lista. O si ante esa persona que no quieres ni ver, le mandas a preguntar o a decir las cosas para no dar la cara. José no quería dar la cara. Habían pasado 20 años, pero podían conocerlo. Él estaba pagando mal por mal. Él estaba aplastando a sus hermanos porque estaba hablando desde el dolor. Y él le manda a decir a su padre, envíame a tu hijo con 9 de sus hermanos. Él escogió a Simeón, dice el verso 24, lo dejó preso, le dijo a los otros, vayan donde su padre y díganle que me envía a su hermano. Y Jacob le dijo, pero si ya yo perdí a José, ahora me quieren quitar a Benjamín, también me quieren matar. No voy a hacer tal cosa. Y aquí se produjo un problema que vamos a ver más adelante. Pero no podemos avanzar sin sacar la mirada de la cárcel del dolor o la falta del perdón que había en el corazón de José. Cuando estaba siendo víctima de una falsa humildad que no lo caracterizaba. Cuando él estaba aplastando a sus hermanos y no por casualidad. Cuando había más dolor que amor en su corazón, más dolor que perdón en su corazón. Y cuando él decía de sí mismo, yo soy un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? Ya para rematar. Oiga lo que dice José en el verso 18. Al tercer día, cuando lo saca de la cárcel, José le dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Me voy a quedar con Simeón. Vayan los otros 9 y tráiganme a su hermano menor. Oiga el hombre temeroso de Dios. Él estaba desesperado. Él lucía tranquilo, pero eso es lo que nosotros podemos definir como una tranquila desesperación. Dice el Salmo 139 en el verso 23, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señala cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y el Salmo 19 dice, ¿cómo puedo conocer los pecados que me son ocultos? Los escondidos en mi corazón. Fíjate que muchas veces hay pecados escondidos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace el salmista? Dice, límpiame de estas faltas. ¿Cómo están esas faltas? Ocultas. Límpiame de estas faltas ocultas. En el 139 dice, examíname, conoce mi corazón, pruébame, pésame. Mira mis pensamientos, guíame, porque no podemos nosotros dejar a la suerte la sanidad de nuestro corazón, el desempeño de nuestra vida, el crecimiento de nuestra fe. No lo podemos dejar a la suerte. Debemos involucrarnos con Dios, porque cuando se abren las cárceles, se rompen las cadenas y somos libres, es por la intencionalidad de nuestra alma. El verso 13 del Salmo 19, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me dominen, me controlen. Entonces estaré libre de la culpa y seré inocente de grandes pecados, de los ocultos, de los que nadie conoce, de los que tengo 40 años compartiendo con esa persona y nunca le he dicho que hay ese dolor en mi corazón. Y José lo tenía, era siervo de Dios, una autoridad espiritual, un patriarca, un padre de multitudes, un hombre extraordinario. Yo no estoy cuestionando a José,
Porque este mensaje no se trata de exponer sus faltas, sino de exponer la verdadera calidad de su fe, de su corazón, porque él quería agradar a Dios. Pero había un dolor tan profundo que lo llevó hasta el punto en el cual quería que llegáramos juntos. ¿Por qué hemos construido todo este escenario? Porque llega un momento que el gran José sale huyendo de la presencia de sus hermanos y dice el verso 24 que se aparta de ellos y comienza a llorar. Esas lágrimas de las que nos hemos avergonzado, que a veces nos brotan de los ojos y nos secamos rápido porque no queremos que los otros las vean. Esas son las lágrimas que estaban fluyendo por sus ojos. Su corazón estaba marcado por el dolor. Su vida, a pesar de ser un hombre tan extraordinario, necesitaba sanidad. $20 años con ese dolor, 20 años con esa tristeza. Ya no sabía si su padre pensaba en él, si sus hermanos se habían arrepentido, si valía la pena creer en Dios. Egipto era una nación politeísta. Creían cantidad de dioses, Amón, Ra. Y cada una de esas deidades pues tenía su pareja y sus hijos que ellos también adoraban. Lo adoraban en familia. Al norte, al sur, en la parte central, así como se expandió todo el imperio en la ribera del Nilo, así como era fértil esa tierra, así también proliferaban todos estos dioses que ellos adoraban. Y José estaba allí, quizá cuestionando, viendo con desdén los propósitos de Dios. Y quizá tú te sientes así, ¿vale la pena venir a la iglesia, escuchar otro mensaje más, adorar a Dios? ¿Vale la pena levantarme temprano, ir a un devocional, instruir a mis hijos? ¿Vale la pena que yo guarde la fe? Cuando yo veo a otros adorar al Dios dinero, al Dios fama, al Dios fortuna, y les va bien, y no tienen que someterse a lo que me someto, ¿vale la pena limitarme y sacrificarme cuando todo lo que estoy viendo a mi alrededor es pena y tristeza? Entonces, es ahí donde José comienza a llorar. Y dice la Biblia que vuelve a hablar con sus hermanos cuando recupera la compostura, cuando seca sus lágrimas, respira profundo y trata de sacar fuerzas y salir nuevamente, porque imagínense, estaba hablando con ellos y sale corriendo. Quizá ellos lo vieron cuando se le humedecen los ojos y él por vergüenza se aísla, tenía que volver. Dios amaba a José, pero todavía más importante, Dios usaba a José y ahora tenía que sanar su corazón. Ojo, porque en este día Dios te ama, Dios te ha usado, pero te dice, tengo que sanar tu corazón. Has estado ocultando esos sentimientos, evitando esas miradas, creyendo que dejando que pase otro día, se va a poder acumular sanidad en tu corazón, algo a tu favor, y no funciona así. El primer llanto de José, de 7, es este. Imagínate, lloró 7 veces, hasta que en la última ocasión fue libre. Dios amaba a José, Dios usaba a José, pero fíjate cómo este proceso de libertad tomó un tiempo. Así como pasaron 20 años, así como ha pasado un proceso duro en tu vida, Dios te tiene en sus manos y está tratando contigo.
Un matrimonio que pasó hace mucho tiempo, pero algo marcó tu corazón y Dios tiene que sanarlo. Una ministración a tu corazón, una palabra, un hecho que solamente tú conoces, pero que no podemos nosotros seguir evitando más. Así como en un instante y de repente Dios comienza a tratar con José 20 años después, él no se imaginaba que le iba a tocar una audiencia con sus hermanos. Ellos se presentaron y dice la Biblia que él los reconoció. Tú y yo tenemos que en esta mañana reconocer ese dolor, pero no podemos seguir huyendo de la prueba, porque tomas el avión, llegas al lugar, tratas de construir una nueva vida, pero te acompaña todo ese vacío de Dios donde quiera que estés. Y hasta que no nos dé más vergüenza llorar, hasta que no nos dé más vergüenza decir cómo nos sentimos, hasta que no nos dé más vergüenza reconocer el daño, donde fui vulnerable, lo que pasó, no voy a ser libre. Y por eso Dios presenta este momento para José. No creas que va a disminuir tu admiración por el siervo de Dios. En cada paso nos identificamos más con él. Apenas estamos en el primer paso. Y el llamado que Dios nos hace en este día, no ocultes más tus sentimientos, yo conozco tu corazón. He comenzado a obrar en tu vida, a sanar tu corazón en la medida que lo necesitas. Recuerda que en el primer mensaje decíamos que conocemos personas maravillosas, hermosas, pero que vemos que constantemente entran en un autosabotaje de los propósitos de Dios y no entendemos cómo, teniéndolo todo, viven encarcelados o se limitan, llegan hasta un punto y dicen, aquí retorno, no doy un paso más. Y los miramos o nos miramos al espejo y nos decimos, yo puedo más, yo tengo más, pero no me atrevo. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios está hoy hablando contigo y conmigo. Y es que Él nos ama, Él nos usa, pero también desea sanar nuestro corazón. Yo te invito a que en este momento puedas cerrar tus ojos, puedas mirar hacia adentro y ver esa angustia desde otra perspectiva. No creas que Dios te trajo para que tú digas, mira, este es el proceso de aquella persona, de tal o cual vecino, o de tal o cual familiar. No, este es tu proceso. Tú y yo somos ese José que ha estado evitando esa audiencia con Dios, porque sabemos, como dice Juan, capítulo 3, verso 18, que nuestro Dios es luz y donde Él está nada puede ocultarse. Una adoración muy hermosa dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que definitivamente no soy nada sin ti, Señor. Y ese es el momento en el que se encontraba José. Tenía quizá gran parte de sus situaciones resueltas. El José que llegó a Egipto llegó sin nada. Y quizá a este nivel ya José podía decir, bueno, he saldado las deudas. Wow, un gran paso. He pagado mi casa, tengo mi casa. Puedo adquirir un nuevo vehículo sin préstamo. Puedo saldar las deudas que antes tenía 2 veces, 3 veces, 4 veces. Puedo pagar el colegio de mis hijos en un instante, cosa que antes tenía que hacerlo pidiendo prestado. Y gloria a Dios, porque quien llevó a José a Egipto y lo prosperó fue Dios.
pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es del corazón de este hombre que tenía todo eso, pero se sentía triste. Porque si no fuera así, cuando él vio a su hermano, él pudo haber pasado al frente y decirle: hermano, soy yo, José. Soy yo, José. No. En el mundo podemos perder muchas cosas. Amistades, posiciones. En el mundo podemos perder los sueños, los anhelos del corazón. Podemos perder hasta lo más preciado. Pero nunca podemos darnos el permiso de perder la fe en Dios. José, en todo su dolor, le dijo a sus hermanos: yo soy un hombre de Dios. Y Dios lo sabía, Dios amaba a su hijo, Dios te ama. Dios tiene su mirada puesta en ti. Y Él tiene cuidado de tus necesidades. Yo sé que esta alabanza tú la conoces. Vamos a cantarla juntos. Todo tú lo sabes de mí. Deja que su espíritu pueda en esta mañana tratar con nosotros. Esta es una mañana de perdón y libertad. Gracias, Señor, te damos.
con esa paz que viene de ti, Señor, para nosotros. Que podamos nosotros experimentar esa libertad en tu espíritu para que nuestros sentimientos, para que nuestras emociones se puedan expresar con libertad. Permítenos, Señor, que se canalice en nuestra alma el dolor, la tristeza acumulada, esos pensamientos que durante tanto tiempo han terminado haciéndonos daño. Hoy sabemos que tú lo tomas en tus manos y nos das la gracia para no avergonzarnos de lo que sentimos, de lo que hemos vivido, de los procesos que hemos transitado. Hoy nos has guiado a tu presencia para que con libertad puedan fluir esos sentimientos, para que entendamos que son parte de nuestra vida y que la sanidad se trata de no avergonzarnos de nuestras dificultades, porque es cuando podemos hablar con libertad, sin intérpretes, sin tener que enviar mensajeros. Es cuando podemos dar la cara que comienza la sanidad. Tú nos estás involucrando en un proceso de sanidad porque ha llegado la hora de que saquemos de la gaveta, de esa habitación olvidada, las promesas que tú nos diste. Sabemos que es hora ya de que se manifieste ese llamado perfecto, hermoso, que nos hiciste, ese gozo que sentimos al conocerte. Y es lo que tu Espíritu nos recuerda hoy. Vuelve a sentir el gozo de la salvación y que esa nobleza, esa paz de Dios, esa bondad de su Espíritu inunde tu alma. Que toda la agresividad, la aprensión que hemos tenido que utilizar como mecanismo de defensa todos estos años, podamos renunciar a eso y dejar de fingir. Mira cómo José estaba fingiendo delante de sus hermanos. Dios no quiere que sigamos fingiendo nada y que a cara descubierta y con toda libertad podamos caminar en el proceso. El primer paso, hermano, hermana, está en no avergonzarte. Que tú digas esa palabra que tienes ahí guardada y la declares en el momento oportuno, sea delante de Dios, sea delante de quien necesites expresar lo que hay en tu corazón, lo hagas y puedas ser libre. Gracias, Señor, por esa paz que hoy tú nos das. En el nombre de Jesús, gracias porque no nos avergonzaremos más de nuestros sentimientos, de reconocer nuestra necesidad de ti, tu ayuda en nuestra vida. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.